orando por hermana. Oh, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí parado frente a ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad. Mi pastor, antes que mi suegro, no ha estado muy bien de salud. Tal vez él no se lo diga, pero por favor llevémoslo en oración. Amén, hermano. Aleluya. Y la palabra de Dios dice, Hebreos 3:17, dice: obedeced a vuestros pastores Amén. y sujetados a ellos, Sí. porque ellos velan por vuestras almas, por mi alma, por la suya, como quienes han de dar cuenta. Y para que lo hagan con alegría y no quejándose. No quiero que mi suegro llegue un día ante la presencia de Dios quejándose de mi actitud, que yo le causé muchos problemas, sino que llegué con alegría diciendo: mi yerno fue una ayuda y no un estorbo. Eso quiere decir Hebreos 3:17, porque esto nos es provechoso a todos. Como cristianos, Dios nos ha llamado y hemos sido pueblo escogido por Dios conforme a su propósito, no para obedecer a mi propósito ni al de nadie más. Año de restauración, y qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice en el nombre de Jesús: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aleluya. Los pensamientos es algo muy difícil de controlar, y la lengua mucho más. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, todavía hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no porque lo merezcamos. Y sigue diciendo versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias a Dios esto no es por obras. Yo no puedo hacer méritos para ganarme esto, jamás podría hacerlo. No podría pagarle a nuestro Señor, porque somos hechura suya. Ojo con esto, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes de que naciésemos, para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra leída, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones. Te pido, Señor, que pongas en mi corazón lo que tú quieres transmitir a tu pueblo en esta tarde, en esta mañana, Señor.
Gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros. Señor, danos la fuerza, Señor, para cambiar aquellas cosas que podemos cambiar. Danos la fuerza para aceptar lo que no podemos cambiar y ayúdanos a discernir entre la primera y la segunda, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Según lo que hemos leído, salvos por su gracia y su misericordia, es sobre lo que quiero hablarles en esta mañana. Lo que leímos no es un párrafo acusando a nadie, no es para que nosotros nos sintamos mal, sino que simplemente el Señor nos recuerda nuestra condición sin Él. Porque en este mundo que estamos no ofrece nada bueno. Placeres momentáneos, posiblemente lugares que podamos visitar, pero estamos en peligro porque el príncipe de este mundo, como todos sabemos, es el diablo. Y en todo lo que nos rodea, usted mira la televisión, hay publicidad, y todo eso está de cierta manera influenciado por el príncipe de este mundo. Y el problema es que como cristianos, nosotros estamos en el mundo, dice el Señor, en el mundo están, pero ustedes no son de este mundo. Y es que hoy, incluso a los niños, en las caricaturas, en las películas, es muy normal ver a una persona que se enamora de un demonio. Esas son las caricaturas de hoy. Demonios que le dan poder a los seres humanos para salir adelante de sus problemas. Pero eso es tan normal, o sea, nadie se asombra de eso ahora. Sale una nueva caricatura. Esto estoy hablando de la influencia de la televisión. Artistas, que no hay nada bueno que desearle a estos artistas. ¿Qué ofrecen estos artistas? Alcohol, drogas, inducción al sexo. Es lo que vemos todos los días. Entra a internet y de repente una publicidad: queremos chatear contigo. ¿Qué ha pasado, verdad? Pero el Señor dice: esto éramos nosotros. A esto estamos expuestos todos los días, salvo por su gracia y su misericordia. El término gracia deriva del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Misericordia, su palabra no tiene traducción en latín. Misericordia en latín también es misericordia, pero proviene de una palabra que es más pequeña, que dice misere, que significa miseria y necesidad. Recuerdo hace mucho tiempo, porque no todo el tiempo pertenecía a la iglesia, y no todo el tiempo estuve en un altar tocando, y no todo el tiempo estuve en una banca adorando. Hubo un tiempo en que estuve en el mundo, y en ese tiempo, que no se lo recomiendo a nadie, porque compañeros, amigos que dicen ser amigos de uno, en realidad no son amigos, porque si fueran amigos de uno, le evitaran a uno las cosas malas que a uno le afectan más adelante. Un amigo en el mundo, no estoy hablando de los amigos cristianos, un amigo en el mundo es más fácil que le ofrezca una botella de licor que un plato de comida. Es más fácil que le lleve una botella de licor a que le lleve medicina cuando usted esté enfermo a medianoche. Usted le habla, fíjate que estoy enfermo, estoy hablando de lo del mundo, estoy enfermo y me siento mal. Nadie le va a decir en la madrugada: voy a ir ahorita y te voy a comprar medicina. Pero si usted le dice: mira, estoy aquí en un bar, ya te llego por ahí, le dice, no importa la hora. Así es el mundo.
Y en ese tiempo en que yo estuve lejos de Dios, porque cuando uno está en el fuego y se está calentando, ese fuego es cálido, ese fuego lo mantiene a uno en las cosas buenas, alabando a Dios. Pero a medida que uno se va alejando de ese fuego, se va acercando al frío, y uno busca en el mundo cómo calentarse, busca lo que sea. Y en esa situación de andar buscando lo que sea para uno sentirse bien, porque el ser humano es eso, queremos sentirnos bien todo el tiempo. Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy me quiero sentir mal porque este día no lo quiero. No, todos los días nos queremos sentir bien y buscamos las cosas que nos hagan sentir bien, pero mucho cuidado con eso, porque hay una parte del ser humano que se llama ego. Y lo que alimenta al ego es peligroso, porque cuando desaparece la voluntad de Dios, Cristo obrando en mí, y aparece el hombre, la carne, el ego, Dios pasa a segundo plano y el hombre empieza a sentirse autosuficiente. Y empiezo a creer, yo puedo. Si no es por mí, no va a salir bien. Si yo no lo hago, no va a servir. Y si yo no voy, eso es el ego. Aleluya. Entonces, recuerdo que con mis compañeros de colegio hicimos algo muy malo. Éramos 2 secciones, no les voy a decir qué, pero nos perdimos toda una noche, solo una sección. Y no sé cómo se dieron cuenta, porque estábamos en un colegio católico y ya he contado esto alguna vez. Y se dieron cuenta y nos sentenciaron a tal grado que íbamos a ser expulsados del colegio en segundo año. Solo para que vean el grado de dificultad de lo que habíamos hecho. Expulsar a una sección entera de un colegio católico, expulsar a todo el grado, a toda la sección. Y la otra sección que no había ido con nosotros estaba muy contentos por eso, porque en el mundo nadie le va a echar la mano cuando usted se siente mal, cuando usted esté en problemas. El mundo se va a alegrar cuando usted esté en problemas, en una situación difícil. Me acuerdo que llamaron a todos los padres de familia a una reunión, y todos mis compañeros de la sección que estábamos involucrados estábamos sentados así como cuando la policía agarra un grupo y todos calladitos, sentados esperando a ver qué pasaba. Era un sábado por la mañana y no voy a olvidar ese sábado, porque mi papá me crió con principios cristianos y no eran los principios que ellos me habían enseñado en casa, y yo había faltado a esos principios porque me alejé de esos principios. Hicieron esta reunión en el colegio y todos callados, pero los compañeros de la otra sección contentos, súper felices, viéndonos a todos sentados ahí. Y no sé cómo ellos sabían ya de los rumores y ya sabían que nos iban a expulsar a todos. Llegó el momento que terminó la reunión. Yo siempre que cometía una falta de pequeño, mi papá me decía, espérate llegar a la casa. Y ese espérate llegar a la casa, eso era justicia. Porque uno recibe lo que es justo por sus actos. Eso es justicia. Amén. Si mi papá me advertía y me decía que yo me portara bien, si me portara mal, me iba a ir mal, había un castigo, él ya me lo había advertido, eso es justicia. Y esa vez yo había hecho algo que jamás había hecho, que quizás mi papá pensó que jamás iba a hacer. No le voy a decir, pregúntele a él si quiere después, tal vez se acuerde. Pero me acuerdo que cuando venía de esa reunión, yo estaba esperando un castigo muy severo. Cuando vi que mi papá asomó y los demás padres de familia de los involucrados se asomaron, todos los padres se separaron, cada quien, uno por aquí, el otro por allá, y solo hicieron esto. Y todos
para arriba y cada quien así como que. Pero en ese momento, cuando yo iba caminando hacia mi papá, yo vi algo diferente esa vez. Y es que mi papá no venía con el rostro enojado, venía tranquilo. Y me extrañó y comencé a caminar más y empecé a caminar hacia él. Y cuando me acerqué a mi padre esa vez, por primera vez en mi vida, no sentí miedo al estar frente a él. Porque yo había pasado de ser un niño a ser adulto, ya estaba en etapa de adolescencia, y creo que mi papá entendió esa parte también. Y solo me dijo, esto y esto y esto hiciste, y yo sí. Vamos a hablar. Tranquilo. Eso es misericordia. Cuando alguien perdona algo y uno no recibe el castigo que merece. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado misericordia a nuestras vidas? Amén. Gloria a Dios. Porque siendo pecadores, mereciendo la muerte, envió a su Hijo a morir por nosotros. Sí. Y muchas iglesias predican sobre misericordia, predican sobre la gracia de Dios y hacen ver a la gracia como una licencia para estar pecando. Salvo siempre salvo, dicen. No, no es así. Obtuve misericordia de mi Padre y obtuve gracia, porque a pesar de que yo merecía salir de ese colegio por lo que había hecho, Él me dijo, no, vamos a seguir hasta donde yo te pueda dar el estudio. Y eso es gracia. Misericordia es perdonar algo y guardarse el castigo que uno merece, y la gracia es dar algo que no merecemos. La gracia es un regalo y la misericordia es un perdón. Sí me están entendiendo, ¿verdad? Gracia y misericordia. La misericordia se demuestra a través del perdón de los pecados. El Señor dice en Hechos 2:38, perdón que se lo diga así, pero dice, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, su misericordia. Mientras que la gracia se manifiesta en nuestra salvación por medio de la fe. Juan 1:9 nos muestra su misericordia y dice, si confesamos nuestros pecados, y esto es un punto muy importante, porque para obtener misericordia debemos de saber que estamos en un error y aceptar que estamos en un error y querer hacer algo por salir de ese error. Pero si yo no acepto y no me arrepiento, yo no puedo tener misericordia, porque para empezar estoy aceptando que estoy bien cuando no estoy bien. Y Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, su misericordia, y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice, primera de Pedro 3:21 nos muestra su gracia y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esa es la gracia, porque al optar a la misericordia de nuestro Dios, Él perdona nuestros pecados y no nos da el castigo que merecemos. En lugar de darnos el castigo que nosotros merecemos, Él nos salva, nos da vida eterna. ¿Y quién se alegra por tener vida eterna? Yo me alegro por tener vida eterna, porque la paga del pecado es
muerte. Y no es que me voy a morir físicamente en el momento. No es que alguien va a venir y me va a matar por el pecado en el momento. No está hablando de una muerte física. Porque cuando el pecado entra al hombre, empieza a matar el alma. Amén. Empieza a matar el espíritu. Empieza a doblegar al hombre espiritualmente. Y cuando nosotros como humanos empezamos a ser doblegados por este mundo y sentimos esa presión, Aleluya. empezamos a morir en vida. Morir no solamente físicamente. ¿Cuántos conocemos a alguien que está vivo y muerto espiritualmente por dentro? Y posiblemente algunos no es que quieran estar así, porque nadie quiere morir. Me imagino que una persona que ingiere drogas y pierde el conocimiento, esa sensación que siente después de salir de ese efecto, ¿usted cree que él lo hace por esa sensación cuando depende de una droga y empieza a gritar si no se la da, empieza a tirarse contra las paredes? No creo que un ser humano quiera estar en esa situación. Nadie queremos estar en esa situación. La misericordia es el acto de retener el castigo merecido, mientras que la gracia es el acto de dotar del favor que no merecemos. Su misericordia, en la misericordia, Dios nos da el castigo, no nos da el castigo, que merecemos. Es decir, no nos da el infierno todavía, en su gracia. Es más, Dios nos da el don que no merecemos. Y don es un regalo. Nos da el cielo. Y es que si a un ser humano le preguntan qué es lo que quiere, quiere ir al fuego eterno, al infierno, o quiere ir al cielo, pues automáticamente, sin pensarlo, quiero el cielo. Pero también hay que hacer méritos para ganarse el cielo. No es que porque Dios nos regala el cielo y nos perdona, quiere decir que ya lo tenemos seguro. Así es, hay un precio que pagar. Todo tiene esfuerzo y sacrificio. Efesios 2 del 1 al 10 decía, y Él, lo voy a leer como en mi traducción, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero usted me puede decir, pero hermanos, ¿cómo puede decir que estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Acaso un niño también aplica esto? Y es que David dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y venimos a este mundo en pecado, porque cuando estaba el hombre en el huerto del Edén, donde todo era paz, tranquilidad, el enemigo no estaba tranquilo y de alguna manera quería inducir al hombre al pecado. Y desde ese entonces que engañó a Eva y engañó al hombre, aún sigue engañando a la humanidad, haciendo parecer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Amén. Sigue diciendo Efesios 2, en los cuales anduvisteis, hablando de los pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es que nuestro pastor nos decía hace 2 domingos, nos daba una prédica sobre esto y nos leía Lucas 4:6, cuando el Señor fue llevado al desierto para ser tentado. Lo llevó Satanás, el diablo en persona, y lleva a Jesús y lo sube a la cima más alta del monte y le muestra todo el mundo. Y le dice el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí
me ha sido entregada. Aleluya. Y a quien quiero la doy. Lucas 4:6. El príncipe de este mundo, el dueño de este mundo, es Satanás. A él ha sido entregado la potestad. Y luego dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos da la vida juntamente con Cristo. Porque por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucita. Y asimismo nos hace sentar en lugares celestiales. Cuando Dios nos hace sentar en lugares celestiales, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, porque somos sus hijos, somos parte de la realeza. Y si usted mira a alguien de la realeza, ¿cómo se comporta la realeza? Para empezar, cuida su imagen ante redes sociales y guarda un protocolo muy estricto de cómo comportarse, de cómo levantar la mano, de cómo hablarle a sus superiores, cómo hablarle al rey, cómo hablarle a los hijos, cómo educar a los hijos, porque la realeza no puede ser como el resto del mundo. Y nosotros como hijos del rey, no puedo llamarme hijo del rey y seguirme comportando como el resto del mundo. Amén. Gloria a Dios, es cierto. No puedo seguir con las mismas malas palabras de siempre. Sí. No puedo seguir con las mismas costumbres del mundo. Amén. Es más, la palabra de Dios dice, y hay un mandamiento para todos nosotros, y comienza diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y aquí comienza. Porque esto te dará larga vida. El primer mandamiento con promesa. Y luego dice, padres, no deshonren a vuestros hijos. Porque esto no solo es que para uno y para el otro, no. También nos demanda como padres hacer algo por nuestros hijos. Y por si cree que solo es para hijos y padres, pues también dice, y los siervos estén sujetos a vuestros amos. Como empleados, el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que no me voy a sujetar a las autoridades en este mundo, en el trabajo. Porque la Biblia lo manda y dice, siervos, obedeced a vuestros amos, o empleados, obedezcan a vuestros jefes. Amén. Y luego sigue diciendo, y obedeced a vuestros pastores. Amén. Aleluya. De Dios. Salvos por su gracia y su misericordia. Amén, amén. En Génesis 3, versículo 8 en adelante dice, mire, esto viene desde muy antes, y es que Dios creó al hombre no para una naturaleza pecaminosa. Dios no quiere que nadie nos perdamos. Esto viene desde muy antes en el cielo. Es más, lo puede leer en Ezequiel y en Isaías, donde dice, en el huerto del Edén estuviste y te vestí de las piedras más preciosas y te paseabas en medio del jardín. Cuando fuiste creado, los tambores estuvieron dispuestos para recibirte. Está hablando de Satanás. Hasta que fue encontrado en ti maldad. Y cuando fue encontrada la maldad en Satanás, no quería venirse solo,
y empezó a conquistar más ángeles y a decir, pero es que nuestra grandeza puede ser igual que la de Dios. Dios no puede ser el único, nosotros también podemos optar por ese poder, y es que el diablo siempre ha querido obtener parte de la alabanza que le corresponde a Dios. Tanto así que cuando Dios creó al hombre y lo pone en el Edén aislado y le da vida eterna, solo había una cosa que teníamos que cumplir, una tan sola, no prohibió nada más. Pero no sé por qué nuestra naturaleza humana es así, y es que cuando nos prohíben algo, aleluya. y hay un dicho en el mundo que dice lo prohibido es mejor. Eso piensa el mundo. Pero bíblicamente está demostrado lo contrario. Y es que lo único que Dios le prohibió al hombre es lo único que hicimos. Y perdimos la gracia en ese momento. Y cuando el hombre pecó por engaño de Satanás, Dios llegó al huerto del Edén y escuchó la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire y de día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles, como muchas veces nos pasa a nosotros, que cuando hacemos algo malo, lo primero que pensamos es: me voy de la iglesia. Nos escondemos de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cuando Dios nos dice a nosotros: ¿dónde estás, hijo mío? Pero no es porque Dios no sepa dónde nosotros estamos. Dios en todo momento sabe dónde estamos. Dios nos mira en todo momento. Cuando creemos que los ojos del hombre no nos están viendo, cuando pensamos que es el momento adecuado para portarnos mal, ahí está Dios viéndonos. Y Dios le dice al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no es Dios que lo sabe todo? ¿Y por qué le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? Y le responde el hombre y le dice: es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque el pecado nos deja desnudos. La gracia de Dios, el Espíritu Santo, nos abandona y nos deja al descubierto. Y cuando estamos así, nos escondemos. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra humanidad que dice que es de continuo al mal, con todo y eso, Dios en su misericordia nos da su gracia. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo. ¿Sabe qué? Cuando Dios nos reprenda y nos castigue, alégrese. Porque Dios dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero cuando empezamos a sentir el castigo, lo primero que hacemos es: no, es que aquí no me quieren. Me acuerdo que cuando mi papá me castigaba, yo le decía: papá, pero que usted no me quiere, a mí usted prefiere a mi mamá. Perdón, a mi hermana. Porque a mi hermana no la castiga y a mí sí me castiga. Usted a mí no me quiere. Pero si mi papá no me hubiera castigado, no hubiera forjado el hombre que soy ahora. Y el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y es que primero tenemos que aceptar que estamos en un error, y luego tenemos que arrepentirnos de nuestro error. Porque a pesar de que nuestro orgullo humano nos sacó del jardín,
la humildad de Dios puso el jardín en nosotros. Aleluya. Y no solo pone el jardín en nosotros, sino que nos da su amor. El amor que yo no puedo comprar ni con 10 vidas juntas. El amor que yo no puedo merecer por lo que yo soy, por lo que yo pueda hacer en la vida, por mis propios méritos. Yo no puedo merecer ese gran amor. Y Juan 10:19 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero esto no es a la fuerza, porque también dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Dios no va a derrumbar nuestra puerta. Si nosotros estamos en pecados y ponemos esa puerta para escondernos de Dios y la cerramos, lo que Dios va a hacer es: ¿dónde estás, hijo mío? Y va a tocar la puerta. Pero jamás va a derribar una puerta que nosotros no le abramos al Señor. Y Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a Él y cenaré con Él. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso ofrece el mundo: muerte. Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y termino con esto. Cuando Jesús estaba en la tierra, porque a veces la culpa no nos deja acercarnos a Jesús y pensamos que somos indignos, y el diablo está contento cuando nosotros tenemos culpa, porque creemos que no merecemos la gracia de Dios, no merecemos su misericordia. Y cuando nosotros cometemos un error porque somos hombres, Dios quita las inmundicias de la carne, pero no quita las debilidades. Cuando Jesús se sentó con publicanos y pecadores, le dijeron: ¿por qué tu maestro se sienta con publicanos y pecadores? Y Jesús escuchó y le dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pongámonos en pie.